El hijo de la vicepresidenta Francisco Sebastián Barreiro Abad cumplirá su prisión preventiva en la cárcel de La Roca en Guayaquil. Anoche le formularon cargos por un caso de diezmos. En los chats del caso Purga, Mayra Salazar y un funcionario de la Agencia de Tránsito de Guayaquil coordinaban instrucciones para que los vigilantes no citen a los jueces. Bares, restaurantes y discotecas esperan incrementar sus ventas entre un 10% y un 40% con la reducción del horario del toque de queda. La ley urgente sobre turismo fue aprobada anoche con el apoyo de Construye y parte del correísmo que se dividió. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenó al Ecuador por violar los derechos de Rogelio Viteri, un militar que en el 2022 denunció irregularidades y sufrió persecución. Rusia desata un agresivo ataque contra Ucrania, destruyó su central hidroeléctrica más grande e impactó ciudades en todo el país con decenas de drones y cohetes. Las noticias en Televistazo, con Gabriela Baer y Stephanie Espín. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Televistazo. Por 90 días, Francisco Sebastián Barreiro, hijo de la vicepresidenta de la República, cumplirá prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil. Hola, Steffi. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, buenas tardes. Hoy su defensa apeló la decisión para obtener medidas sustitutivas. Diego Puente con los detalles. Francisco Sebastián Barreiro, hijo de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, cumplirá los 90 días de prisión preventiva en La Roca, una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil. Se prevé que su traslado se realice esta tarde. Barreiro se encuentra en Quito. En el Complejo Judicial Norte se realizó la madrugada del viernes la audiencia de formulación de cargos. Al final, la jueza María José Castro dispuso el inicio de la instrucción fiscal y aceptó el pedido de la Fiscalía de prisión preventiva por riesgo de fuga y para garantizar que se presente en las etapas del proceso penal. Esta mañana, la defensa de Barreiro Abad presentó una apelación para que se le otorguen medidas sustitutivas. No se ha justificado por parte de la acusación estatal que exista este riesgo procesal. Sin embargo, sí hay otras medidas que son totalmente aplicables a este caso y es lo que justamente se va a sostener en apelación. El fiscal anticorrupción, Carlos Alarcón, respaldó la solicitud de prisión preventiva por el historial migratorio de Barreiro, que registra al menos 5 viajes internacionales en el último año, y porque su madre trabaja en Israel por orden del presidente Daniel Noboa. La Fiscalía acusa a Barreiro por solicitud de tráfico de influencias, delito sancionado con hasta 5 años de cárcel, y bautizó a este caso como Nené. Según la teoría del caso, Barreiro y otra persona que elabora como asesor vicepresidencial solicitaron $1.700 mensuales a un tercero a cambio de que ocupe la coordinación de comunicación. Según la Fiscalía, el hecho ocurrió desde noviembre cuando Verónica Abad asumió la vicepresidencia. Dentro de los 19 elementos de convicción se presentaron fotografías, videos y transcripciones de encuentros entre el procesado y la supuesta víctima. Un juez había autorizado los seguimientos al hijo de la vicepresidenta. También consta una fotografía de una letra de cambio parcialmente quemada en el basurero de la oficina particular de Barreiro en Cuenca, lo que propició allanamientos en este lugar y en su casa. En Quito hubo similares operativos en la vicepresidencia y en un hotel donde se habían realizado las reuniones. El caso empezó tras una denuncia de la víctima en el buzón de transparencia de la Fiscalía. Esta tarde, peritos de criminalística extraerán videos de redes sociales en los que aparece el narco Leandro Norero antes de morir, enviando mensajes al exdirector del SNAI, Pablo Romero, procesado por el caso Metástasis. Fabiola Santana con los detalles. La Fiscalía sigue sumando elementos en el caso Metástasis. Solicitó descargar y poner en cadena de custodia 2 videos en los que aparece el narcotraficante Leandro Norero antes de ser asesinado en la cárcel de Cotopaxi y Claudia Garzón de la Comisión de Pacificación de Cárceles vinculada al caso. Uno está publicado en la red social TikTok. En él, Norero envía un mensaje a Pablo Ramírez, entonces director del Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI, también procesado. Mi Pablito querido,
Buenos días, acá me encuentro en la Tacunga y acá estamos con Leandro que quiere saludarte y conversar contigo. ¿Qué tal, mi general Pablo? Un gusto saludarlo. No hemos tenido la oportunidad de conocernos personalmente, pero la exposición y la persona que está aquí al lado me ha hablado maravillas de usted. Otro extracto fue publicado en YouTube y según la descripción grabado en julio de 2022. Norero le agradece a Ramírez por llevarlo y mantenerlo en la cárcel de la Tacunga. Y hermano, en lo que te pueda ayudar, gracias. Te agradezco por haberme traído acá, por haberme mantenido acá. El juez ya dispuso al jefe de laboratorio de criminalística que designe un perito para hoy a las 2 de la tarde en audiencia descargar esos videos y mantenerlos en cadena de custodia. A las 3 de la tarde está previsto que otros 2 peritos hagan el reconocimiento de una libreta de Mayra Salazar, detenida en el caso Metástasis y testigo protegido del caso Purga. Entre otras publicaciones que pide fijar la Fiscalía están en la red social X, en la que el abogado de Norero, Cristian Romero, también procesado, publica los logros obtenidos en sentencia de Norero y su familia. También los casos que llevaba de Jacobo Bucarán, defendía resoluciones que dejaron en libertad a Jorge Glass y Daniel Salcedo y las resoluciones de otros procesados por asesinatos. La Fiscalía también ordenó extraer las publicaciones del prófugo Javier Jordán, en la que se refieren al accionar de la Fiscalía en el caso Metástasis y las intervenciones de su abogado desde Estados Unidos. Son una parte de las últimas diligencias solicitadas por la Fiscalía que se ejecutan en el marco de la investigación penal por delincuencia organizada. El gobierno consiguió la aprobación de su 5ª ley económica. Construye y el Partido Social Cristiano le dieron los votos al oficialismo para la ley de fortalecimiento turístico. Sin embargo, parte del correísmo apoyó la norma contradiciendo a la mayoría de sus compañeros. Patricio Díaz cuenta lo que pasó en esa sesión. La sesión empezó cerca de las 7 de la noche. Después de la lectura de las recomendaciones del informe sobre la ley de fortalecimiento turístico, intervino Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y coordinadora del bloque oficialista. Presentó la ley y justificó que trate otros temas, además del turismo. Hablar de turismo es hablar de economía. Esta ley necesariamente debe incluir alivios y temas que puedan solucionar problemas de distintos sectores y que reactive la economía de nuestro país. Mientras hablaba, en uno de los costados de la sala, tras el cristal el ministro de Turismo, Nils Olsen, movía la luz de su celular junto a quienes lo acompañaron para apoyar la aprobación de la norma. Al otro lado, el correísmo se retiró. En ese bloque, parecía hasta ese momento que el rechazo a la ley era una decisión de todos. El legislador de la Revolución Ciudadana, Blasco Luna, enérgico, cuestionó que haya una nueva remisión de intereses, multas y recargos, no solo para el sector turístico. Nueva remisión tributaria y ni siquiera turismo generalizada, menos plata para el fisco. Eso quieren aprobar para incentivar el turismo. No cuenten con mi voto. Del otro lado de la mayoría, el Partido Social Cristiano fue enfático en su apoyo a la norma y cuestionó los argumentos de sus aliados correístas. Cuando esos sectores fueron gobiernos, entonces ahí la remisión era buena. Pero resulta que la remisión ahora es mala. ¿Sabe qué, señores? Nosotros no somos los que le metemos la pata a ningún gobierno para que le vaya mal. Nosotros somos gente respetuosa. A la hora de votar, Construye, el Partido Social Cristiano e Independientes dieron su apoyo. Pero sorpresivamente, 7 legisladores del correísmo también le dijeron sí al proyecto, contradiciendo a la mayoría de sus compañeros que se fueron por el no. Al final, se alcanzaron 83 votos a favor. El texto pasa así al Ejecutivo, que puede hacer observaciones y devolverlo a la Asamblea. Pero el Legislativo se va a 15 días de vacaciones. Y Novoa, más bien resaltó la aprobación de su 5ª ley urgente. Si decide no vetarla, ahora sí, vamos a farrear. Entrará en vigencia. En el correísmo hay malestar y sorpresa por la decisión de 7 legisladores de su bancada de respaldar la ley de turismo que presentó el presidente Daniel Noboa. La decisión era oponerse al proyecto. Lenín Artieda con la noticia.
En el bloque legislativo de Revolución Ciudadana hubo sorpresa el jueves por la noche. Sorpresa y también malestar dentro de la organización porque las cosas no se hicieron como se había convenido. El ex candidato presidencial Andrés Arauz en redes sociales lo hizo público. Escribió: 7 asambleístas de la Revolución Ciudadana se apartaron de la decisión de la bancada y del movimiento de votar en contra de una ley que no soluciona nada, que contiene artículos de contrabando y que da total discrecionalidad a Noboa para perdonar impuestos. Lamentable. Y es que durante la sesión previa a la votación del proyecto de ley de turismo, el bloque legislativo correísta salió momentáneamente del salón del Pleno para tener una reunión. Allí se manifestó que la postura debía ser la de votar en contra y se lo sometió a votación en el chat de asambleístas. Ganó la posición de oponerse y se suponía que, orgánicos como son, todos debían manifestarse en ese sentido. La ley perdió su espíritu. En realidad, la ley, que era una ley que impulsaba el turismo, terminó siendo una cobija de retazos. Y pese a ello, legisladores del correísmo decidieron apoyar el proyecto de ley. Pierina Correa, Pamela Aguirre, Marcela Holguín, Milton Aguas, Johanna Ortiz, Javier Jurado y Henry Bosques fueron contra la decisión del bloque y apoyaron al gobierno. Otros 4 legisladores de esa bancada no estuvieron presentes y tampoco principalizaron a sus suplentes: Victoria de Sintonio, Alexandra Arce, Leonardo Berresueta y Mauricio Zambrano. Dentro del bloque, algunos legisladores que se apartaron de la decisión concertada expresaron motivos que no terminan de convencer a sus compañeros. Pensando en un proyecto nacional como es la Revolución Ciudadana, ¿era pertinente votar por esa ley? No. Hubo compañeros que justifican su voto porque habían algunos incentivos en materia turística a sus provincias. La asambleísta Paola Cabezas no cree que esta votación sea la evidencia de un cisma dentro de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, expresa que si alguien no se siente a gusto con lo que determina la organización y el bloque, entonces esos legisladores deberían tomar decisiones. Y si de repente ya existen compañeros que sienten que ya acá no es, como se dice, donde no es, no es. Y creo que también es honesto poder tomar una decisión. Cabe señalar que los 7 votos de la bancada correísta no tuvieron incidencia en la aprobación de la ley, que registró 83 respaldos. Un motivo adicional para que dentro del correísmo no se encuentre explicación y se genere un malestar por la postura de sus compañeros que se alinearon con el gobierno justo en la ley que esta vez habían resuelto no apoyar. El estado de conflicto armado interno multiplica el uso de las aeronaves de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, cuyo mantenimiento se cumple para repotenciar la flota. A esto se añade la llegada a Cotopaxi del nuevo avión C-130 Hércules para la lucha contra el narcotráfico. Bessie Granja con el informe. Hasta el Aeropuerto Internacional de Cotopaxi arribó este jueves la nave C-130 Hércules de la Aviación de Estados Unidos para fortalecer la flota de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en la lucha contra el narcotráfico y las bandas criminales. Su llegada tardó 6 meses y fue parte de un acuerdo de cooperación firmado por el exministro de Defensa, Luis Lara, durante el gobierno de Guillermo Lasso. Según las autoridades, también con la incorporación del Hércules se espera incrementar la capacidad de respuesta de la FAE ante situaciones de emergencia y desastres naturales. A la par, la institución ejecuta el mantenimiento de su flota, cuyas operaciones se incrementaron por el estado de conflicto armado. Esta aeronave es una aeronave Boeing que transporta tropas especialmente, tiene una capacidad de más de 100 pasajeros y ha venido siendo utilizado en el despliegue y movilidad del personal de Fuerzas Armadas, de Policía Nacional, así como para atender otros requerimientos del Estado. Esta vez personal técnico vino desde la Tacunga a Guayaquil para realizar el mantenimiento al avión Boeing 737-200. También este equipo realiza inspecciones a los aviones caza utilizados por la FAE para evacuaciones aéreas y el traslado de tropas. Rusia lanzó un ataque masivo con misiles contra ciudades del norte, el centro y el sur de Ucrania en una jornada de las más violentas de las últimas semanas. En paralelo, las tropas de Kiev arremetieron contra la fronteriza localidad de Belgorod, de donde decenas de habitantes han evacuado por el temor a un recrudecimiento de la actividad militar en la zona.
Un ataque masivo con armas de alta precisión destruyó instalaciones de energía como esta central hidroeléctrica de Dnipro en la región de Zaporilla. Es la más grande de Ucrania y según el presidente de ese país, Rusia lanzó 60 drones y 90 cohetes hacia el sitio. Y de manera simultánea, la operación aérea, marítima y terrestre se extendió contra complejos militares, cruces ferroviarios, arsenales y lugares que según el ejército ruso sirven para el almacenamiento de armas y concentración de soldados. Otros objetivos estuvieron en la región de Kharkov, en el noreste de Ucrania. 20 distritos fueron alcanzados por misiles y disparos de artillería hechos contra edificios de uso industrial. Autoridades ucranianas dijeron que se trató del mayor ataque contra la infraestructura energética este año y uno de los más intensos desde que comenzó la invasión rusa, y que según el vocero del Ministerio de Defensa de Rusia, les ha permitido destruir equipo militar extranjero y armas entregadas a Ucrania desde los países de la OTAN. Ocurre un día después de que Rusia lanzó una operación con 31 misiles hacia zonas de Kiev, la capital de Ucrania, país que a su vez ejecutó esta mañana un ataque contra Belgorod, una ciudad rusa en la frontera donde se han suspendido actividades laborales y educativas y han ordenado la evacuación de miles de personas que ahora se trasladan a las estaciones de trenes para huir del lugar ante los temores por un agravamiento del conflicto. Caso Purga, la mafia judicial. Según los chats que constan en el expediente del caso Purga, Mayra Salazar hizo acuerdos con la CTE y la ATM para que los jueces de la Corte de Justicia del Guayas no sean multados por los agentes cuando circulen por la provincia. En la ATM se envió una circular comunicando la disposición al cuerpo de vigilantes y también se les hizo firmar un acuerdo de confidencialidad. Luisa María Heredia con el informe. A jueces de la Corte de Justicia del Guayas, gracias a la gestión de Mayra Salazar, ni los vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador ni de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil los podían citar. Con ambas instituciones, según consta en el chat, extraído del celular de la procesada por delincuencia organizada con el asesor de la ATM, Fadul Mosquera, había un acuerdo. La siguiente conversación se dio el 13 de octubre de 2023. Hola Mayra, a partir del lunes se cumple lo acordado. Supongo que los jueces tienen credenciales para que los agentes puedan ver que efectivamente es juez. Jeje, deberían, pero no todos tienen porque no hay plata. No sé si de pronto, al igual como hicimos con CTE, se emite una resolución general y se la damos a cada juez para que la tenga en su poder y la presenten junto a sus credenciales. El jeje me dice que es complicado, que nos comprometemos con hacer así. Si bien en ese momento no se redactó la resolución general que quería Salazar, lo que sí circuló en la entidad fue este documento, con fecha 18 de octubre de 2023. En el artículo 1 se le comunica al cuerpo de agentes que deben brindar facilidades a los jueces de la Sala de la Corte y tribunales contencioso y administrativo para que circulen con vidrios polarizados sin tener permiso. De emitirse una citación por otro tipo de infracción, simplemente se daba de baja, como también le escribió Mosquera a Salazar en el chat. Nosotros nos encargamos de que la impugnación sea administrativa y bajar la multa. La entidad hizo firmar a los agentes un acuerdo de confidencialidad que impide a los funcionarios emitir declaraciones sobre el tema. Desde el miércoles, Televistazo solicitó una versión a la ATM, sin recibir una respuesta. En cuanto a Fadul Mosquera, sigue en la institución. Forma parte de la Dirección de Vinculación Ciudadana. Minería, el nudo gordiano. A esta hora se desarrolla el segundo encuentro antiminero convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Carla Delgado está en el complejo de la organización y tiene un informe. Este es el segundo encuentro antiminero liderado por el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. Hasta acá, hasta la sede del organismo en Conocoto, también llegaron dirigentes de comunidades que se oponen al extractivismo. En esta convención, que terminará en horas de la tarde, se definen 6 puntos, entre estos posibles movilizaciones. El día de hoy tomamos la decisión frente a la arremetida del presidente Daniel Noboa de tomar nuestros territorios para beneficiar a su grupo económico, de sus familiares,
en detrimento de toda la producción nacional de este país, vamos a tomar una decisión sobre el levantamiento, sobre la movilización en los territorios. Cuidado, aquí también se está diciendo, van a venir a Quito, van a quemar Quito, como siempre han sabido posesionar. En primera instancia, vamos a defender nuestro territorio. También otras acciones como la conformación de un frente minero nacional e internacional, así como el análisis de nuevas formas de actividades económicas en comunidades en donde se les ha impuesto la minería, según señalaron. La convención terminará a las 6 de la tarde con una rueda de prensa en la que se esperan ya definiciones de las acciones que tomarán en los próximos días. Autoridades todavía no pueden controlar en su totalidad la minería ilegal, que tiene presencia en al menos 17 provincias. Diego Cuenca describe las zonas más afectadas, que principalmente se concentran en la Amazonía, cerca de las fronteras. Mientras los grupos indígenas se resisten a las concesiones mineras, hay otros territorios en al menos 17 provincias donde todavía hay minería ilegal y se han realizado más de 400 operativos para frenar esa producción ilícita durante el 2023. Según la Agencia de Regulación y Control de Recursos Naturales No Renovables, las localidades más afectadas son Imbabura, Napo, Chimborazo, El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. En su mayoría, la cercanía de esas localidades con las fronteras de Colombia y Perú son esenciales para el comercio ilícito de oro, el contrabando de explosivos, mercurio, armas, entre otros materiales. Su impacto ambiental es más grave que el de la minería formal, precisamente por no ser controlada. Las piscinas con mercurio contaminan la tierra y las fuentes de agua. Incluso si quieren hacer trabajos de remediación, quedan rastros de los químicos altamente tóxicos, huellas que se siguen viendo cerca del río Jatunyacu, frente a las comunidades amazónicas de Yupsupino, que se ubican en el cantón Tena, provincia de Napo, donde en el 2022 hubo una intervención para desalojar a 700 mineros ilegales, que usaban 40 maquinarias. No hay reportes de que las agrupaciones indígenas se enfrenten a esas organizaciones mineras, que en su mayoría están vinculadas al narcotráfico y que generalmente tienen hombres armados resguardando esos territorios, al punto que incluso las autoridades tienen dificultades para ingresar. En medio de esa clandestinidad se arma una microeconomía ilegal, donde se promueven otras actividades clandestinas como prostíbulos, bares y la contratación de inmigrantes indocumentados. Un panorama similar ocurre en Imbabura, específicamente en la Merced de Buenos Aires. En el cantón Urcuquí, los mineros informales siguen explotando material aurífero. Y eso ocurre porque aún hay bocaminas que no se han cerrado tras el desalojo masivo que el gobierno de la época hizo en el 2019. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a Ecuador por violar los derechos de Rogelio Viteri, quien sufrió represalias de las Fuerzas Armadas por denunciar un caso de corrupción en un contrato de seguros de aeronaves. Ahora el Estado deberá indemnizar a la víctima y ofrecerle disculpas en un acto público, informa Jacqueline Rodas. En compañía de su familia, Rogelio Viteri escuchó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde Londres, Reino Unido, país que le dio asilo. La mañana de este viernes, desde Costa Rica, la presidenta de la Corte dio a conocer la condena en contra del Estado ecuatoriano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado de Ecuador de los derechos a la libertad de pensamiento y de expresión, a la libertad personal, a no ser sometido a detención arbitraria, así como la estabilidad laboral. Gracias a todos. Así llega a su fin este caso que empezó en 2002, cuando Rogelio Viteri era agregado militar en la Embajada de Ecuador en Londres. Denunció un hecho de corrupción de las Fuerzas Armadas en un contrato de seguro de aviones con una empresa inglesa y por ello fue perseguido, sancionado y perdió su carrera militar. Ahora será indemnizado. El Estado pagará las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de rehabilitación, indemnización por daño material e inmaterial, reintegro de costos, gastos y reintegro al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas. El monto de la indemnización se detallará en la sentencia escrita. La Corte también dispuso otras medidas de reparación. Ecuador deberá ofrecer disculpas públicas a Rogelio y su familia y reconocer su responsabilidad internacional en un acto público, dar las garantías para que regresen al país de forma digna y sin sufrir persecución, y capacitar a las Fuerzas Armadas y a las autoridades militares sobre protección a denunciantes que expongan hechos de corrupción.
La modificación del horario del toque de queda empezó a reactivar la vida nocturna en los cantones con alto riesgo delictivo como Quito y Guayaquil. Desde anoche en los restaurantes, bares y otros negocios del puerto principal empezó a haber flujo comercial, lo que incrementará las ventas de esos gremios. Diego Cuenca describe cómo empieza la reactivación. La vida nocturna empezó a reactivarse desde la noche de este jueves, luego de que el gobierno modificó el horario del toque de queda, principalmente para Quito y Guayaquil, que son los cantones con alto riesgo delictivo. Los más de 2.600 restaurantes del puerto principal aprovecharon para ofertar música en vivo y atraer clientes que hace casi 2 meses evitaban salir por la restricción. Hay muchas personas que trabajan en estos lugares y no es posible que por las circunstancias que pasan en el país eso no pueda prosperar. El horario se redujo y ahora es desde la 1 hasta las 5 de la madrugada, medida que beneficia a la realización de conciertos. 5 eventos este año y aproximadamente por eventos internacionales estamos hablando que 500 personas están trabajando en las producciones. Para la Asociación de Restaurantes del Guayas, tener 1 hora más para recibir a clientes significa un incremento en sus ventas. Un porcentaje de un 40%, de un 50% aproximadamente, sí los ayuda. Porque de por sí la hora pico normalmente para los restaurantes de la noche es de 10 a 11 de la noche. El ambiente de reactivación no es tan alentador para los bares y discotecas, porque las personas que van a bailar o a consumir bebidas alcohólicas se ven obligados a retirarse desde la medianoche para llegar a sus casas antes del toque de queda. Según la Asociación de Centros Nocturnos de Guayas, los 150 negocios que hay en Guayaquil empezarán a subir sus ventas a cuentagotas. Prácticamente ya está la gente farreando a esa hora, entonces sí nos mueve bastante, por lo menos un 10% más nos incrementa de donde estábamos, sí, nos incrementa de ventas, un 10%. Realmente estábamos al 30% y ahorita vamos a subir más o menos el 40%, ya son 15 días que nos falta más o menos porque se termine este toque de queda y volver a la normalidad. Ambos gremios esperan tener más afluencia de personas en sus locales durante este fin de semana. La princesa de Gales, Kate Middleton, rompió su silencio de más de 2 meses y revela que tiene un diagnóstico de cáncer. En un video publicado hace pocos minutos en la cuenta oficial del Palacio de Kensington, ella revela los detalles que conoció después de que se sometió a una cirugía abdominal en enero. Dijo que inicialmente no se sospechaba de un problema mayor, pero que análisis posteriores confirman el diagnóstico y que desde hace unas semanas está bajo tratamiento con quimioterapia. En el video, Kate agradece los mensajes de apoyo recibidos desde su operación y explica que revelarlo ha tomado tiempo, pues primero, junto a su esposo, el príncipe Guillermo, se lo han explicado de manera adecuada a sus pequeños hijos, los príncipes Jorge, Carlota y Luis. Kate se muestra serena, confiada en que podrá superar la enfermedad. La crisis migratoria desborda la frontera sur de Estados Unidos y se extiende por México. La Guardia Nacional de Texas afirma que el flujo de viajeros supera sus esfuerzos, mientras que México acuerda un plan con Venezuela para repatriar a los ciudadanos con apoyo económico. Un centenar de migrantes desbordó a la Guardia Nacional de Texas. Ocurrió este jueves cuando un grupo atravesó la valla de alambres al pie de la puerta número 36 en la ciudad de El Paso. Fue la más reciente escena de caos en la frontera, que ha sido militarizada y blindada por orden del gobernador Greg Abbott. Los soldados no pueden con los grandes grupos de viajeros que se abalanzan contra las barreras de alambres de púas. Mientras tanto, en México, la canciller Alicia Bárcena anunció la firma de un convenio con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Nosotros estamos mandando venezolanos de vuelta a su país porque realmente es muy importante. No podemos con estas cantidades. El flujo de venezolanos representa el 86% del total de migrantes que cruza México. Estas personas recibirán $110 mensuales por 6 meses. El convenio contempla la participación de empresas privadas que les ofrecerán empleo. La canciller agregó que existen acuerdos similares de repatriación con Guatemala y Honduras. Guatemala ha recibido desde enero hasta el miércoles pasado 20.018 migrantes deportados que han sido enviados en más de 160 vuelos desde Estados Unidos y México.
última hora se informa de un ataque terrorista en Moscú. Comandos armados con rifles y trajes de camuflaje irrumpieron en las instalaciones de un complejo comercial en el ayuntamiento de Krokus, ubicado en el noroeste de la capital rusa. Al menos 4 atacantes ingresaron al sitio y comenzaron a disparar en forma indiscriminada en varias secciones del edificio, en el que además funcionaba una sala de conciertos que a esa hora estaba llena de espectadores. Reportes iniciales hablan de unos 40 muertos. Momentos después se escucharon explosiones en el lugar y se reportó un incendio que consumió el techo de la estructura. Esta es una noticia en desarrollo y por ahora se desconoce a qué organización pertenecen los atacantes.